Domingo 14 del tiempo ordinario, y el evangelio que se nos propone a meditar para este domingo es el de Marcos, capítulo 6 del 1 al 6, que dice así: En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy nos encontramos en este domingo 14 del tiempo ordinario. Y bueno, hoy se nos propone este evangelio muy bonito que a lo mejor ya hemos conocido porque ya lo hemos escuchado en alguna otra ocasión. Dice el evangelio que Jesús regresa a su ciudad, a su pueblo, de donde es él y él se crió. ¿Por qué regresa a su pueblo? Pues vamos a recordar que Jesús salió del lugar donde creció y se fue a vivir a Cafarnaúm, que es ahí el punto de evangelización cuando él inicia la vida pública. Entonces él dejó su casa en Nazaret y se fue a Cafarnaúm. Y ahora, después de andar por los pueblos haciendo milagros, anunciando el reino de Dios, ahora regresa, dice el evangelio, a su pueblo, donde seguramente pues ya ahí se encuentra su madre, y dice el evangelio que se encuentran sus hermanos. Entonces regresa y el día sábado va a la sinagoga. Recordar que para los judíos el día sábado es muy importante. Ese día se va a la sinagoga, se lee la palabra de Dios, se proclaman algunos salmos y se medita la palabra. Pues Jesús, dice el evangelio, que se pone a enseñar y la gente se quedaba extrañada porque pues decían: ¿quién es este? ¿De dónde salió este hombre? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No son estos sus hermanos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué hace eso? Y bueno, pues vamos a tratar de comprender también esta parte del evangelio. Primero que nada, para el judío, un rabino, que es aquel maestro que se dedica a enseñar la escritura, la palabra de Dios, podía ser rabino por lo menos cumplidos los 30 años, pero para eso tenía que estar en un proceso de aprendizaje con maestros de renombres de aquel tiempo. No es que habían escuelas como lo hay actualmente en cada uno de los lugares, sino que se escogía al maestro, y yo llegaba ahí a la casa del maestro a aprender todo en relación a la escritura. Y es que seguramente Jesús le enseñaron la escritura tanto su madre, María, pero también su padre adoptivo, que es José. Pero seguramente también pudo haber ido a algunas escuelas para que él pudiera adquirir todo el conocimiento en relación a la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús se para, Jesús enseña, Jesús cura, Jesús hace milagros. Y obviamente la gente se extraña. Pero, ¿de dónde le viene todo esto? Y se extrañan porque está muy joven. La tradición ha dicho que Jesús inició su vida pública alrededor de los 30 años. Y esto es por las enseñanzas que hacía, puesto que antes pues, no podía enseñar porque no era considerado un rabino. Pero exactamente no sabemos el dato concreto de si fue a los 30, 31, 32, no lo sabemos. Pero es un dato aproximado que tenemos en relación a la cultura de aquel tiempo. Pues la gente se extraña y era normal que se extrañara porque
A Jesús lo vieron crecer, lo vieron trabajar, lo vieron jugar ahí en el pueblo, puesto que Nazaret era pequeño, entonces lo vieron jugar, lo vieron crecer y ahora resulta que es un rabino. Y luego, si él no se dio a conocer en su juventud como un prospecto a ser rabino, pues obviamente cuando regresa y adquiere todo este conocimiento y con mucha autoridad enseña, pues obviamente la gente se extraña. Y por eso hacen muchas preguntas que otros hermanos se han agarrado de ahí. ¿No son estos sus hermanos? ¿No son estas sus hermanas? Y recordar que Jesús viene también de una cultura hebrea, aramea, y por lo tanto en esta cultura a los hermanos es considerados también los demás parientes como primos, son considerados hermanos porque viven como que en un mismo clan familiar. Por lo tanto, no es que Jesús tuviera más hermanos o hermanas o que María haya tenido más hijos, y otros han dicho por ahí que esos hermanos que menciona el Evangelio de Jesús en realidad son hijos de José de otro matrimonio. Nada de eso, es por el tipo de lenguaje que se utilizaba en aquel tiempo en la cultura hebrea aramea y también en el tipo de escritura. Ya posterior es cuando se da la traducción y es cuando se tiene que escribir estos términos, pero en un principio a todos se les llama hermanos. Por lo tanto, ¿qué nos enseña este Evangelio? Primero que nada, ser como Jesús, vivir desde una autenticidad, vivir conforme a las etapas de la vida, pero vivirla al máximo, para que cuando nos toque enseñar, podamos hacerlo de la mejor manera. Y es que todos vieron a un Jesús que regresaba diferente. Y esto me hace pensar muchas personas que a veces pues viven una vida por circunstancias, viven una vida un poquito como que desordenadas y después adquieren un llamado de parte del Señor y les transforma la vida por completo. Pero no faltan las personas que a veces dicen, ¿y ese qué me va a enseñar? Si ese yo lo vi, yo lo conocí en su vida anterior y ahora resulta que ahora me está enseñando. A veces somos tan sabedores de Jesús, tan sabedores del Evangelio, tan sabedores de Dios, que no damos la apertura a que el hermano pueda crecer, pueda hacer una conversión en su vida. Y a veces no doy la apertura, porque me creo superior a los demás, a que otro me enseñe de lo que es en relación a Dios, del que otro me enseñe o me dé testimonio de quién es Dios. A veces creemos, vivimos en una arrogancia cristiana, porque a veces creemos que solamente yo sé la verdad, porque ya llevo tantos años en la iglesia y solamente yo lo sé porque lo he estudiado. Y es cierto, se valora eso, pero también hay que bajarle 2 rayitas, hay que vivir en la humildad para reconocer el que viene abajo, reconocer las nuevas actitudes, los nuevos procesos que traen los demás, el nuevo proceso de evangelización. Y tenemos que estar abiertos a lo que Dios vaya proponiendo según las etapas de las épocas de los tiempos. Pero es Dios quien lleva el ritmo del proceso de evangelización. Así que esto nos enseña Jesús. Y también nos enseña Jesús que aunque las personas te critiquen, te digan, te menosprecien, tú, hermano, no te rindas, no te sientas menos. Si a Jesús le hicieron eso, ¿qué no nos podrán hacer a nosotros? Al contrario, tenemos que agarrar más fortalezas para anunciar el reino de Dios. Querido hermano, no te desanimes. Si tú eres aquella persona del que critican, del que hablan, del que dicen, ¿y este qué? Pues tú como Jesús, levántate y sigue anunciando. Si no es ahí, en otros pueblos, sigue anunciando el reino de Dios. Y si eres del que lo cree y sabe todo, hay que bajarle 2 rayitas por medio de la humildad y dejar que los demás puedan también enseñarme para que la iglesia siga creciendo. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo y es a Él quien debemos de anunciar, es a Él que debemos de predicar por palabras y testimonio de la manera que sea, pero Él tiene que ser nuestro centro.
Pues queridos hermanos, deseo que este domingo sea de mucho fruto para ti, de mucha gracia, de mucha bendición y que el Señor te bendiga siempre. Feliz domingo, Día del Señor.